Gente, Eden ya recibió su primer ataque. Y es que ya saben que todos los emuladores de Switch parece que son atacados y muchos fulminados. Así que vamos a hablar de lo que pasó y sobre todo explicarles cómo resurgió, mejorando un montón de juegos. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Gente, y es que nuestro queridísimo Eden, su Discord oficial se fue al carajo. Todos los canales que había y las actualizaciones y las updates del emulador, todito desapareció en un momento. De hecho, en un momento casi que pierden acceso al server, se cambió la imagen y borraron todo lo demás. La página de Eden está en pie, pero durante un momento el G-Code desapareció y desaparecieron las versiones que podías descargar del Eden. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Ksource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Ksource. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Ksource, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Sin embargo, como ven, ya está todo en pie. Y es que, gente, fue un ataque de Nintendo, fue un fan loco de Nintendo haciéndose pasar por dicha empresa, fueron los abogados ninja que tienen. Pues no, lo mismo que ha pasado en cada emulador que ha salido desde que cerró Yuzu. Gente, se atacan entre ellos. Una persona que trabajaba en el team de Eden, por una diferencia creativa, digámoslo así, por una cosa en la que no concordaba, dijo: a la verga todo, me llevo todo por delante y voy a borrar todo de aquí. Intentó acabar con el Discord, intentó eliminar el progreso que tenían y evidentemente abandonó el proyecto. Por suerte, los señores de Eden son personas más organizadas. Ya les he dicho que es el proyecto serio que por fin tenemos desde que cerró Yuzu y pues supieron cómo manejar la situación y recuperaron el acceso rápidamente. El compa Camille estuvo ahí al tanto junto con la comunidad y como ven, el Discord, aunque no está funcionando bien, no hay los canales que había antes y todo está así como rarito, sigue en pie, tienen ellos el acceso y sobre todo podemos seguir descargando el Eden, aunque se perdió progreso. Pero primero, el compa Camille manda a decirles que sepan que el emulador se salvó gracias al apoyo de la comunidad, que estuvo súper pendiente y que ha estado apoyándolos, así que gracias a ustedes el emulador sigue en pie, les manda a decir Camille. Pero el problema es que ya saben que Eden está en modo alfa y hemos tenido la versión 0,01, la versión 0,02 y estamos esperando la versión 0,03 que les había mostrado que trae un montón de mejoras. Pues esa versión iba a salir el día lunes y la íbamos a tener todos disponibles. A raíz de esto que pasó, ya no la vamos a tener, porque aunque ellos recuperaron el acceso a todo el progreso que habían tenido y demás, obviamente esto retrasa las cosas y no sabemos exactamente si perdieron algo de lo que estaban trabajando. Lo que sí sabemos es que la update ya está bastante cerca y que aquí nos pusieron una versión temprana que es un guardado, un backup de lo que estaban trabajando. Esta versión ya está disponible para Linux, Windows y para Android, pero es una versión no oficial, como aquí mismo dice, ¿vale? Es una versión que no tiene soporte, que puede que tenga fallos y que simplemente para que la prueben porque quieren mostrar todo lo que estaban avanzando y que ahora se va a demorar un poquitico más. No sé si recomendarles descargarlos, dependerá de ustedes, porque si lo bajamos, obviamente tenemos que darle aquí a ejecutar de todas formas, que es seguro, aunque no sea una versión oficial. Lo más importante, aquí en gráficos tenemos esta opción que viene desactivada por defecto. Esta opción que ahora todo el mundo va a activar por defecto, me hacen el favor, esto va a mejorar un montonazo el rendimiento. Los juegos pueden ganar de 10 a 15 FPS y sobre todo no tener errores visuales, boots y cierre del juego. Así que la vamos a activar. El propio Camille, líder del proyecto, me lo avisó. Pero eso sí, juegos como el Super Mario 3D All Star, que son recopilaciones. También está el Assassin's Creed, por ejemplo, el Assassin's Creed que trae 3 juegos. Estos juegos sí recomiendo que se vayan a propiedades y en gráficos los desactiven, porque ¿qué hace esta función nueva? Esta función, y por eso les va a mejorar el rendimiento en la mayoría de juegos, lo que hace es que limpia la memoria RAM. Si ustedes están jugando y ven que después de un rato el juego se empieza a cerrar o bajan los FPS, eso es porque le está consumiendo demasiada memoria RAM y ya su PC no puede. Pues esta función lo que va haciendo es todo el rato limpiando la RAM, los archivos, eliminándolos y que así la RAM no se llene y puedan seguir jugando
por más tiempo y puedan tener los FPS. En la mayoría de juegos se van a beneficiar, van a ganar, ya les digo, de 10 a 15 FPS y el juego no se les va a cerrar. Pero en estos juegos que son recopilatorios, que tienen un launcher, que primero tienes que entrar al juegos y seleccionar ahí los diferentes juegos que hayan, como el Super Mario 3D All Star o este tipo de juegos, creo que la trilogía de Batman también, pues estos juegos mantienen ese launcher siempre abierto en segundo plano y esta función lo cierra, y como lo cierra el juego se buguea y también se cierra. Entonces en esos juegos, clic derecho, propiedades y la desactivan. En el resto del juego van a ganar FPS. Pero es que les tengo una sorpresa. Han mejorado tanto los juegos que los propios desarrolladores no me pudieron decir cuáles mejoraban, porque mejoraron un montón. ¿Qué vamos a comprobar con el Mario Kart? Vale, entonces estamos aquí ya dentro de Mario Kart. Vamos a entrar a multiplayer, vamos a seleccionar 2 jugadores. Nos sale la ventana de elegir nuestro primer control y nuestro segundo control. Y funciona, gente. Por fin solucionaron el error que no nos dejaba jugar en multiplayer. Bueno, sí nos dejaba, pero tocaba hacer unos truquitos para que pudiera funcionar. Y como ven, ya ahí puedo elegir con mis 2 controles, en realidad con mi teclado y con mi mando. Y funciona todo a la perfección. Y con esto tenemos una solución a un bug que venía desde el propio Yuzu. Por lo que por fin estamos teniendo pruebas de que este proyecto va en serio y van a ir mejorando los juegos. De hecho, aunque no lo he probado, también dijeron los desarrolladores que se solucionó el Donkey Kong. Ya saben que tenían problemas con las nubes a la hora de abrirlo y demás. Mejoras para los que tenemos gráficas AMD, como es mi caso. Va a mejorar el rendimiento de los juegos y los bugs visuales que había y las nuevas funciones que están añadiendo. Esta versión sigue sin ser la versión 0.0.3, que ya saben que esa versión es la que lo va a cambiar todo, hasta la interfaz del emulador y el menú Home de la Switch, que ya eso se los mostré en el video pasado. Pero como ven, siguen trabajando, aunque con lo que pasó, el emulador sigue en pie, pero se va a tardar un poco más en irse actualizando. Ya saben que abajo tienen los links al Discord del emulador y los links para que los apoyen. Prueben esta versión y me dicen qué tal les va. Así que suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulador. Los espero en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.